Hay palabras que nunca se olvidan, especialmente cuando son las últimas que una persona pronuncia. Pero ninguna ha tenido un impacto tan profundo como las últimas palabras que Jesús dijo desde la cruz. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy continuamos nuestro estudio del Evangelio de Lucas con la serie Las últimas palabras del Cordero. Hoy escucharemos la primera declaración que Jesús hizo desde la cruz y descubriremos cómo unas pocas palabras revelan el corazón de Dios, ofrecen esperanza al pecador y transforman la manera en que tratamos a quienes nos han herido. Acompáñanos en esta lección titulada Padre, perdónalos. Las últimas palabras de una persona pueden ser profundas, pueden ser esclarecedoras e incluso pueden ser graciosas. Hace algún tiempo mi esposa me regaló un libro que básicamente es una colección de las últimas palabras de reyes y reinas, políticos, grandes empresarios, criminales, educadores, filósofos, etc. Y una de esas historias cuenta la vida de Lady Nancy Astor. En 1919 se convirtió en la primera mujer elegida para el Parlamento británico y tenía un muy buen sentido del humor. Mientras ella estaba en su lecho de muerte, recuperó el conocimiento solo por unos instantes, abrió los ojos y vio que toda su familia estaba de pie alrededor de la cama, así que sonrió y dijo: «¿O me estoy muriendo o es mi cumpleaños?». Pero las últimas palabras también pueden ser trágicas. Pienso en Voltaire, el famoso filósofo francés ateo. En 1728 él aseguró que antes de que pasaran 100 años, la Biblia desaparecería, dejaría de usarse. Pasó exactamente lo contrario. Voltaire murió en 1778 y unos 50 años después, la Sociedad Bíblica de Ginebra compró su casa y usó las mismas imprentas de Voltaire para imprimir Biblias. Cuando llegó el momento de morir, estas fueron sus últimas palabras: «He sido abandonado por Dios y por los hombres». Las últimas palabras también pueden expresar enojo y amargura. Pienso en Karl Marx. El 14 de marzo de 1883, su ama de llaves se dio cuenta de que él estaba muriendo, así que le dijo: «Dígame sus últimas palabras y yo las escribo». Pero Marx explotó de ira y le respondió: «Las últimas palabras son para los necios que no dijeron suficiente. Ahora váyase de aquí». Las últimas palabras son muy reveladoras, pero sabes que ninguna despedida se compara con la profundidad, el significado y la importancia de las últimas palabras de Jesucristo antes de morir en la cruz. Según relatan los evangelios, eran alrededor de las 9 de la mañana cuando los soldados clavaron a Jesús en la cruz. Jesús permanecerá allí durante 6 horas y después entregará voluntariamente su vida como el precio del rescate por pecadores como tú y como yo. Lucas es el único evangelista que registra las primeras palabras que Jesús pronunció desde la cruz. Si tienes tu Biblia, acompáñame en Lucas capítulo 23. Incluso puedes anotar al lado del versículo 34 la hora. Eran las 9 de la mañana. Durante las primeras 3 horas, entre las 9 y el mediodía, Jesús va a pronunciar 3 declaraciones. Luego, cuando la oscuridad cubra la tierra, durante las últimas 3 horas, Él va a decir unas 4 más. Estas 7 declaraciones forman las últimas palabras más profundas que alguien jamás haya pronunciado. Después de orar mucho por este estudio, decidí dedicar una lección completa a cada una de estas 7 declaraciones. Son palabras sorprendentes, llenas de compasión, llenas de agonía, palabras que desconciertan y también llenan de esperanza,
Alguien dijo que Jesús predicó 7 sermones desde un púlpito de madera, aquella tosca cruz romana. Y para ayudarnos a recorrer esta primera declaración, quiero organizar nuestro estudio de hoy alrededor de 3 aspectos. Y el primero es tan evidente que fácilmente podríamos pasarlo por alto. Los llamaremos simplemente la costumbre de Jesús. Lucas escribe en el capítulo 23, versículos 32 al 34. Llevaban también con él a otros 2, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, lo primero que hace Jesús es orar. Así comenzó su ministerio, orando, como leemos en Lucas 3, versículo 21, y así también lo termina. Esa era su costumbre. Así era su relación con su Padre Celestial. Y qué desafío, ¿verdad? Qué desafío que representa eso para ti y para mí. Recuerda que Jesús no está orando por él mismo. Él está orando por las personas que le están haciendo sufrir, por sus crueles enemigos. En los 1800, el pastor Charles Spurgeon llamó a esta oración la joya más preciosa de la corona del amor de Cristo. Y esa joya no es simplemente que Jesús oró. Lo más extraordinario es lo que pidió. Lo que nos lleva al segundo aspecto que queremos ver el día de hoy. Ya vimos la costumbre de Jesús, que es su oración, y ahora veamos la petición de Jesús. Mira otra vez el versículo 34, y Jesús decía: Padre, perdónalos. Hay un detalle en el idioma original que hace esta oración todavía más conmovedora, y es que el verbo indica una acción continua. Es decir, Jesús no pronunció estas palabras una sola vez. Normalmente una víctima de la crucifixión alternaba entre maldecir a los soldados y suplicar por su vida, para luego volver y maldecir otra vez a los soldados. Pero Jesús no es una víctima cualquiera. Él no está diciendo: Padre, júzgalos, o Padre, castígalos, o Padre, hazlos pagar por lo que están haciendo. Jesús oró: Padre, perdónalos. Ahora bien, esta petición revela 2 cualidades que vale la pena observar, y la primera es esta: la petición de Jesús cumple la profecía. Y de hecho, en el Monte Calvario se cumplen varias profecías. Lucas continúa escribiendo al final del versículo 34, y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Con eso se cumple la profecía del Salmo 22, versículo 18. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. También se cumple otra profecía del Salmo 22, versículo 16. Horadaron mis manos y mis pies. Pero hay algo todavía más impresionante, y es que 700 años antes de que Jesús colgara de esa cruz y pronunciara esta oración, el profeta Isaías escribió acerca del siervo sufriente, el Mesías: y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Isaías 53:12. ¿Lo ves? Jesús no solo estaba orando. Mientras intercedía por los pecadores, también estaba viviendo las Escrituras, estaba obedeciendo al Padre, estaba haciendo exactamente lo que Isaías había anunciado acerca del Mesías. En otras palabras, Jesús estaba aplicando las Escrituras a su propia vida, y al hacerlo, estaba cumpliendo la profecía. Pero esta oración también nos muestra una cosa más. En segundo lugar, Jesús estaba poniendo en práctica lo que había predicado. Volvamos al versículo 34. Allí Jesús dice: Padre, perdónalos. Ahora bien, ¿quiénes son ellos? ¿A quiénes se refiere Jesús cuando dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? En el contexto inmediato, Jesús seguramente está hablando de los soldados romanos. Y ellos, a la verdad, no entendían realmente lo que estaban haciendo.
Algunos comentaristas incluso creen que Jesús estaba pidiendo que Dios los tratara como personas que actuaban por ignorancia y no con la culpa de un asesinato premeditado. Según la ley de Moisés, alguien que había causado una muerte sin intención podía huir a una ciudad de refugio. Y el libro de Hebreos nos dice que Jesucristo es precisamente nuestro refugio. Y Mateo añade un detalle muy interesante. Después de clavar a Jesús en la cruz, burlarse de él y sortearse quién se quedaba con su ropa, los soldados se quedaron vigilándolo. Mateo 27:36. ¿Por qué? Jesús no se iba a escapar de la cruz. Chuck Swindoll hace esta gran observación. Creo que la oración de Jesús captó toda su atención. Sus oídos estaban acostumbrados a escuchar las amargas maldiciones de las víctimas. Sus corazones ya se habían endurecido ante los gritos de los moribundos. Pero jamás habían oído a un hombre crucificado orar por ellos. Estoy de acuerdo con esa observación. Aquellos soldados no tenían idea de quién estaba colgado frente a ellos. No sabían que el único mediador entre Dios y los hombres estaba muriendo allí mismo. Tampoco sabían que estaban echando suertes por la túnica del eterno sumo sacerdote. Y aún así, Jesús oró por ellos. Pero esa oración no se limitó a esos soldados solamente. Un autor compara esta oración con una piedra que cae en un lago. Primero aparece un círculo pequeño en el agua, luego ese círculo se hace más grande, después aparece otro más grande todavía y las ondas siguen extendiéndose y extendiéndose hasta alcanzar todo el lago. Y así también se extiende esta oración de Jesús. Incluye a los líderes judíos, a los jueces corruptos del Sanedrín, a los discípulos que lo abandonaron. Incluye a la multitud que gritó contra él. Incluye a los 3,000 que creerán en Cristo el día de Pentecostés cuando nazca la iglesia. Incluye a toda la raza caída de Adán. Pero lo más importante y más trascendental para nuestra vida es esto. Padre, perdónalos. Te incluye a ti y a mí. De hecho, mira el versículo 34 y te invito a escribir tu propio nombre al margen de tu Biblia. Escribe, Padre, perdona a Carlos, Ana, José. Yo escribí en mi Biblia, Padre, perdona a Steven. ¿Por qué? Porque tú y yo somos tan responsables de la muerte de Cristo como cualquier otra persona que estuvo aquel día en el Calvario. Fueron nuestros pecados los que lo llevaron a esa cruz. Y cuando reconoces esa verdad y recibes por fe el Evangelio, esa oración de Jesús también se aplica a tu vida. Y déjame decirte algo más. Este momento no solo es un ejemplo monumental del perdón de Cristo, también nos deja un modelo para seguir. Charles Spurgeon escribió, vayamos al Calvario para aprender cómo Dios nos perdona y después quedémonos allí para aprender cómo nosotros debemos perdonar a los demás. Los apóstoles entendieron muy bien esa aplicación. Por ejemplo, Pedro escribió en 1 Pedro 2, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ahora seamos sinceros. Cuando alguien nos ofende, nuestra primera reacción suele ser defendernos. Queremos responder, queremos hacer valer nuestros derechos, queremos devolver el golpe. Ahora imagina esto. Te condenan injustamente, te desnudan delante de todos, te golpean hasta dejarte al borde de la muerte y después te clavan en una cruz. ¿Quién sería capaz de pensar siquiera en perdonar a alguien?
¿Quién hace algo así? Nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Cristo transforma una vida, también comienza a producir ese mismo espíritu en nosotros. Somos llamados a seguir su ejemplo. El primer mártir de la iglesia fue Esteban, y mientras lo apedreaban hasta matarlo, él oró: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pienso también en Robert Smith, un pastor amigo mío. Un joven asesinó a su hijo durante un asalto a una tienda. Tiempo después, Robert pidió que lo incluyeran en la lista de personas autorizadas para visitar al asesino en la cárcel. ¿Y sabes para qué? Para decirle personalmente que lo perdonaba. Y más importante todavía, para hablarle del perdón que Cristo también le ofrecía. ¿Quién hace algo así? Pienso en Steve Saint, quien ha predicado en nuestra iglesia en varias ocasiones. Su padre era misionero y murió atravesado por las lanzas de los indios Aucas mientras intentaba llevarles el evangelio. Su madre decidió perdonarlos, y no solo los perdonó, regresó para servir entre ellos junto con otra viuda misionera, Elizabeth Elliot. Y con el paso de los años, muchos de los guerreros Aucas llegaron a poner su fe en Cristo. Uno de los hombres que participó en el asesinato de su padre llegó a ser anciano de la iglesia. Tiempo después, ese mismo hombre bautizó a Steve. Más adelante, Steve escribiría: Tengo un hogar entre este pueblo, y algunos de los mismos hombres que atravesaron con lanzas a mi padre, hoy son como abuelos para mis hijos. ¿Quién hace algo así? Las personas que ven a Cristo en la cruz, no solo como aquel que perdonó sus pecados, sino también como el modelo para perdonar a los demás. Hasta aquí hemos visto dos aspectos de esta primera declaración de Jesús en la cruz. Primero vimos su costumbre de orar, después observamos su petición: Padre, perdónalos. Y ahora vemos el tercer aspecto, la razón que Él da para hacer esa petición. Observa otra vez el versículo 34, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es como si Jesús estuviera presentando el caso de todos ellos delante del Padre, y como un abogado que defiende sus representados, Jesús dice: Permíteme explicar por qué debes perdonarlos. No saben lo que hacen. Hoy diríamos, no tienen la menor idea de lo que están haciendo. Y en cierto sentido eso era verdad. Más adelante Pedro dirá: Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Hechos 3:17. Pablo dirá que crucificaron a Jesús porque no lo reconocieron ni entendieron las palabras de los profetas. Hechos 13:27. Ahora, no malinterpretes las palabras de Jesús. La ignorancia no elimina las consecuencias del pecado. Jesús no está diciendo: Padre, perdónalos porque son inocentes. No, ignorancia no es lo mismo que inocencia. Las consecuencias siguen existiendo. ¿No te pasó que ibas manejando por un pueblo y sin darte cuenta el límite de velocidad bajó mucho y no viste la señal? Cuando el policía te detuvo, de poco sirvió decirle que no habías visto el cartel, ¿verdad? Recuerdo cuando iba manejando a casa para la Navidad, en mi primer año de universidad, volví a mi ciudad con otros 3 estudiantes y decidimos turnarnos para manejar el auto de uno de ellos. Era un Camaro, espectacular. Tenía un motor potente, unas ruedas deportivas que llamaban la atención. Yo fui el último en tomar el volante y justo cuando por fin llegó mi turno, noté que había un pequeño problema. El velocímetro no funcionaba. Y no me estoy inventando la historia. Cuando por fin llegó mi turno ya estaba oscuro y los otros estudiantes estaban dormidos y yo simplemente aceleré. Sabía que iba rápido. Y de pronto vi unas luces azules en el espejo retrovisor. El policía era un hombre mayor y no venía de muy buen humor.
Se acercó y me preguntó, ¿sabes a qué velocidad ibas? Le respondí, no, señor, el velocímetro está dañado. A lo que me contestó, seguro que lo dañaste tú. Te vi pasar hace unos 5 kilómetros. Registré que ibas a 160 kilómetros por hora. En ese momento sentí que toda mi vida pasaba delante de mis ojos. Así que empecé a hablar y le expliqué que éramos unos pobres estudiantes universitarios que volvíamos a casa para pasar la Navidad, que hacía tanto tiempo que no veíamos a nuestras familias, que nuestras madres nos estaban esperando con mucha ilusión y ya te imaginas el resto de la historia. Bueno, el policía se ablandó un poco. De todos modos, me puso una multa. Me salvé de una pena mucho mayor. Ahora bien, creo que Jesús cuando dice no saben lo que hacen, Él se refiere de manera particular a las personas que estaban allí ese día. Y es que ellos ignoraban quién era realmente Jesús, no podían comprender que Él era el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Ignoraban la importancia de ese momento también. No sabían que estaban presenciando el acontecimiento más trascendental de la historia de la redención. Tampoco podían entender el alcance de lo que la obra de Cristo lograría. En el siglo IV, el padre de la iglesia llamado Juan Crisóstomo comentó este pasaje diciendo, no solo ignoraban quién era Jesús, también ignoraban el misterio de la salvación que Dios estaba llevando a cabo por medio de este acontecimiento. Querido oyente, sí, eran responsables por rechazar a Cristo. Pero esta oración demuestra que ni siquiera los que participaron en su crucifixión estaban fuera del alcance del perdón de Dios. No saben lo que hacen. ¡Qué extraordinaria expresión de gracia! Y mira, esa misma verdad sigue siendo cierta hoy. Nuestro pecado es mucho más grande de lo que imaginamos. Nuestra corrupción es más profunda de lo que alcanzamos a comprender. Y nuestra necesidad de Cristo es mucho, mucho más urgente de lo que solemos reconocer. Sin Cristo, estás en una situación mucho más grave delante de Dios de lo que imaginas. Corres un peligro mucho mayor frente a su juicio del que puedes comprender. Pero escucha bien esto, Dios no te salva porque entiendes perfectamente la profundidad de tu pecado. De hecho, nunca llegarás a comprenderla por completo. Te salva cuando reconoces que eres pecador. Y tampoco te salva porque entiendes toda la grandeza de su gracia. Nunca vas a terminar de comprenderla. Te salva cuando recibes por fe el regalo de su gracia. Jesús ofrece perdón. Pero esa oferta de perdón debe ser aceptada personalmente. Y muchos de los que estaban allí terminaron aceptándola. 3,000 personas creerán en Cristo el día de Pentecostés. Muchos sacerdotes también creerán. Aún algunos miembros del Sanedrín pondrán su fe en Cristo. Fariseos llegarán a ser seguidores de Jesús. Y antes de que termine ese mismo día, incluso uno de los soldados romanos creerá en Él. El perdón estaba disponible para todos. Pero cada persona tenía que recibirlo. En 1833 ocurrió un caso muy interesante en los Estados Unidos. 2 hombres, George Wilson y James Porter, asaltaron un tren. Las autoridades los capturaron, los llevaron a juicio y ambos recibieron la pena de muerte. Primero ejecutaron a James Porter, pero los amigos de George Wilson intercedieron por él. Y finalmente el presidente Andrew Jackson firmó un indulto presidencial. Todas las acusaciones que lo condenaban a morir quedaron anuladas. Pero ocurrió algo increíble. George Wilson rechazó el indulto. Y las autoridades no sabían qué hacer. No podían ejecutar a un hombre que había sido perdonado. Pero Wilson insistía en rechazar el perdón. Nunca había ocurrido algo semejante. Así que el caso llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Finalmente, el juez John Marshall escribió esta decisión. Un indulto solo tiene validez cuando la persona lo recibe. No puede considerarse recibido
si esa persona no lo acepta? George Wilson rechazó el indulto y murió. Aquí está la oferta de Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tus pecados son mucho más numerosos de los que imaginas, pero puedes recibir el perdón de Dios si aceptas la oferta de Cristo, si recibes su perdón. Al final de tu vida, cuando llegue el momento de pronunciar tus últimas palabras, tu única esperanza será lo que Jesucristo hizo por ti en la cruz. Quiero terminar contándote cuáles fueron las últimas palabras de un pastor que he citado varias veces en este estudio. Charles Spurgeon pastoreó en Inglaterra hasta su muerte a los 57 años, y poco antes de morir, el 31 de enero de 1892, pronunció estas sencillas palabras: Jesús murió por mí. Y esa pequeña palabra hace toda la diferencia, porque no basta con decir Jesús murió. Mira, Pilato sabía que murió, los líderes judíos sabían que Jesús murió, y hasta Satanás sabe que Jesús murió. Pero la pregunta es, ¿murió Jesús por ti? ¿Has reconocido que murió por tus pecados? ¿Has puesto tu fe en Él? ¿Has podido decirle alguna vez, Señor Jesús, creo que moriste por mis pecados. Quiero recibir el perdón que me ofreces? Si todavía no lo has hecho, no esperes más y hazlo ahora mismo. ¿Has recibido ya el perdón que Cristo ofrece? Y si ya lo has recibido, ¿está ese mismo perdón transformando la manera en que tratas a quienes te han herido? Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Hoy estudiamos la lección titulada Padre, perdónalos. Puedes encontrar la versión extendida de esta lección en nuestra página web. Si este mensaje habló a tu corazón, no permitas que termine aquí. En sabiduriainternacional.org encontrarás una biblioteca de recursos bíblicos completamente gratuitos, estudios, artículos, devocionales y mucho más, para ayudarte a conocer mejor a Cristo, crecer en su palabra y seguir caminando cada día con Él. Te esperamos allí y luego acompáñanos en nuestro próximo programa de Sabiduría para el Corazón.